Muy buenos días, chicos, les saluda el profesor Luis David Mazurka y en estos momentos vamos a desarrollar el curso de Plan Lector. Recuerden que la lectura es muy importante para la vida de nosotros. Por eso yo les quiero compartir con ustedes esta obra literaria que estoy leyendo, que es Aimee, Amor bajo el espino blanco, que es una obra literaria que ha sido llevada al cine. Los invito también a ustedes a que puedan leer cualquier obra literaria que ustedes tengan en su casa. De esa manera ustedes se van a ir familiarizando y no le va a ser tan estresante la lectura. Muy bien, antes de empezar la lectura, yo quiero que ustedes conozcan cuáles son las estrategias que ustedes deben tener al momento de la lectura. Las estrategias son tres básicas, que es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Cuando dice estrategias antes de la lectura, es decir, antes que yo o ustedes van a ponerse a leer el texto, ustedes tienen que ir familiarizándose o siguiendo ciertas pautas. Por ejemplo, el primer punto que les estoy poniendo a ustedes es preguntarse qué tengo que hacer con la lectura. Es algo básico que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de lectura. Existen lecturas recreativas, lecturas de estudio. Por ejemplo, la lectura que van a hacer ustedes con la ficha que les he entregado son lecturas de estudio. Por ejemplo, yo en este momento leyendo esta obra literaria estoy haciendo una lectura recreativa. Entonces para mi disfrute. Así como ustedes ven una noticia o ven una película, lo hacen pero para un disfrute. Cuando yo lo estoy haciendo para un disfrute. Entonces es muy importante que ustedes se pregunten ¿qué tengo que hacer con la lectura? O sea, la lectura sería una lectura de estudio. Segundo punto, en la lectura ustedes tienen que ojear rápidamente la lectura. ¿Para qué les va a servir esto? Para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué tema o de qué se va a tratar el texto. Es muy importante porque de esa manera ustedes van a hacer inferencias de la lectura. Segundo punto, dice, fijarse en los títulos, subtítulos, imágenes. Cuando ustedes hacen una ojeada de la lectura, ustedes obviamente tienen que leer los títulos y cuando leen los títulos, los subtítulos, ustedes de manera rápida tienen que ir haciéndose una idea de qué cosa me dice ese título o qué cosa yo sé de ese título. ¿Ok? Segundo, dice, formularse preguntas. Por ejemplo, ¿qué sé yo sobre la lectura? Por ejemplo, si es una lectura sobre la drogadicción, no sé, o puede ser la contaminación ambiental o las enfermedades, tú tienes que preguntarte, ¿qué sé yo sobre la contaminación? ¿Qué sé yo sobre la...? O sea, lo que tú estás ahí despertando son tus saberes previos sobre ese tema determinado. Muy bien, siguiente punto dice, ¿de qué se tratará la lectura? Esa es una pregunta que tú te tienes que formular. No de manera automática, repetitivas, pero sí de una manera quizás espontánea que no te genere mucho estrés. Segundo punto dice, ¿qué voy a aprender? Tú tienes que preguntarte, ¿para qué voy a leer? Si tú te enfrentas a una lectura como si fuera una obligación, un estrés, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, el objetivo es tener un beneficio. Pero si te va a generar estrés, aburrimiento, es mejor no hacerlo. Porque no te estás beneficiando, al contrario, te estás perjudicando. Si tú sigues estas pautas, vas a tener un éxito al momento de la lectura. Estas son estrategias antes de la lectura. Estrategias durante la lectura, es decir, en el proceso ya de la lectura, cuando tú estás experimentando ya con el texto en sí. ¿Ok? Primero dice, hacer inferencias. Es decir, mientras que tú vas leyendo, por ejemplo, dice, durante la primera semana de 1974, Juan Jinkyu todavía estaba en el último curso de secundaria. Ella y otros 3 estudiantes fueron elegidos para participar en un proyecto cuyo objetivo era compilar un nuevo libro. Entonces tú mientras que vas leyendo de manera automática, tú tienes que ir haciéndote inferencias, deducciones, ¿no? Ir estableciendo preguntas sobre la lectura. Por ejemplo, ¿quién es este personaje? ¿Dónde vive? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se expresa así? O sea, pero esas preguntas tú las tienes que ir haciéndolo mentalmente al momento de la lectura. Es un proceso complejo, eso ya se logra ya con mucha práctica. Lo puedes ir apuntándolo
también, eso podría ser muy bueno. Segundo punto, dice, ponerse en el lugar de los personajes. Por ejemplo, si hay un personaje que le está pasando algo negativo, tú te pones, ¿qué haría yo en esa situación? De esa manera estás tú desarrollando valores, como por ejemplo la empatía. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Usas el subrayado. Mientras que vas leyendo, vas subrayando ideas principales, personajes, lugares, vas encerrando círculos, vas haciendo anotaciones. Eso es muy importante al momento de la lectura. Si tú haces todo eso, estás teniendo una lectura activa. ¿Ok? Por lo general este tipo de estrategia se usa para una metodología, o sea, una lectura básicamente de estudio, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Ok? Es muy importante la relectura. ¿Qué es la relectura? Es decir, mientras que tú estás leyendo la primera oración, la segunda oración, después llegas un momento en donde no sabes de qué cosa estás leyendo. Simplemente lo que estás es descifrando las palabras. Estás leyendo de manera automática y ni siquiera estás comprendiendo. Entonces ahí, si tú te tienes que darte cuenta de eso. Te das cuenta de esto, paras y tienes que volver a leer. Y así tienes que seguir hasta ir comprendiendo. Porque si tú inicias mal en un texto, o sea, no comprendes lo que estás leyendo al inicio, vas a leer hasta el final y no vas a comprender. Por eso es muy importante la relectura. O sea, lees una frase, un párrafo, y si no estás entendiendo, vuelves a leer hasta comprenderlo. Eso es básico, elemental. Otra estrategia sería, puedes ir elaborando anotaciones, ¿no? Pequeñas preguntas que tú tienes, ¿no? Ir anotando durante la lectura. Una vez que hayas hecho todos estos procedimientos durante el proceso, ¿ya? Tú ya puedes decir, o sea, que estás caminando estás caminando bien, o sea, estás siguiendo los pasos. Ahora llegas al momento después de la lectura. En este proceso, en este momento, puedes hacer resúmenes, ustedes deben saber, ¿no? Elaborar organizadores visuales, que son mapas conceptuales, ¿no? Puedes hacer mapas mentales, hacer un análisis crítico, es decir, de lo que has leído, de lo que has comprendido, lo contrastas con la realidad. O sea, este acontecimiento que he leído en el texto, ¿en qué se parece a lo que estoy viviendo en estos momentos? Lo tratas de contrastar con la realidad. Siguiente dice, explica lo que se ha leído. Si tú has terminado de leer y tienes la capacidad de poder explicar con tus propias palabras lo que has leído, quiere decir que tú has comprendido el texto. O sea, es muy importante después de leer, tú mismo explicarte. Quizás no esté tu mamá o tu papá o alguien, tú le quieras explicar, será excelente. Pero si no, tú mismo te puedes explicar. Si tuvieras un celular, tú mismo te puedes grabar cómo es tu voz, qué cosas estás diciendo, si estás ordenando bien tus ideas, todo eso. Eso es muy importante, explicar lo que has comprendido. Siguiente dice, reflexionar sobre lo leído. Es decir, tú vas a hacer una reflexión si esto es positivo, si es negativo, qué valores puedo rescatar de esta lectura, ¿no? Qué valores tengo que desecharlo. Todas esas cosas tienes que hacerlo. Entonces, chicos, la lectura que se les ha mandado en las fichas, ¿no? En las separatas, tienen que hacer ese procedimiento. Estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos.